Hola con todos, mi nombre es Evelyn Quispe, estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Matemática y la Física de la Universidad Nacional de Loja. A continuación les expondré una breve historia de la geometría plana. Conceptos fundamentales. Etimológicamente hablando, geometría proviene del griego geo, que significa tierra, y metrein, que significa medir, es decir, es la rama de la geometría que se ocupa del estudio de las figuras geométricas en el plano. En su forma elemental y clásica, la geometría se centra en temas métricos como el cálculo del área y perímetro de figuras planas y del área y volumen de cuerpos sólidos. Esta geometría también es conocida como la geometría euclidiana, pues es el conjunto de propiedades y relaciones sobre las figuras geométricas que las expuso el matemático griego Euclides de Alejandría en su obra magna Elementos de Geometría. Reseña histórica de la geometría. La geometría surgió hace miles de años y fue introducida en Grecia por uno de los llamados 7 sabios de la antigüedad, Tales de Mileto, en el siglo VI. En el siglo VII se dieron los primeros pasos en la modernización de la geometría y se introdujo la geometría analítica y algunos de sus principios más elementales, como el trabajo con coordenadas. Para el siglo XIV le dieron un gran impulso al desarrollo de la misma. El origen del término geometría es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras que se interesaban en problemas como la medida de los campos en el trazado de planos o el trazado de ángulos rectos para esquemas en edificios. En el siglo VI, el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica al demostrar las diversas leyes arbitrarias de la geometría empírica. El siguiente paso más importante en esta ciencia lo dio el filósofo matemático francés René Descartes, con el discurso del método publicado en 1637. Este trabajo fraguó una conexión entre la geometría y el álgebra al demostrar cómo aplicar los métodos de una disciplina en otra. Esto es un fundamento de la geometría analítica, donde las figuras se representan mediante expresiones algebraicas, sujeto subyacente en la mayor parte de la geometría moderna. Otro desarrollo importante del siglo XVII fue la investigación de las propiedades de las figuras geométricas, que no varían cuando las figuras son proyectadas de un plano a otro. Elementos de Euclides. Los elementos de Euclides se utilizaron como texto para la enseñanza de la geometría durante 2000 años, e incluso hasta hoy una versión modificada de sus primeros libros constituye la base de la enseñanza de la geometría plana en escuelas primarias y secundarias que hasta hoy se las utiliza en los diversos países. La primera edición impresa de las obras de Euclides, que apareció en Venecia en 1482, fue una traducción del árabe al latín, pues el texto original se considera hasta hoy desaparecido. Euclides parte de un conjunto suficientemente breve y sencillo de proposiciones iniciales, que no se demuestran, y desarrolla el discurso de una manera rigurosamente lógica, siguiendo las pautas que había trazado antes Platón para el desarrollo de una teoría por vía deductiva. Elementos de la geometría plana. Los elementos que estudia la geometría plana son recta, semirrecta, segmento, ángulo, polígono y circunferencia. Esto a manera de temas generales. Para la recta, es un elemento unidimensional constituido por una serie infinita de puntos que van a una sola dirección, es decir, no representa curvas, como lo podemos observar en la figura presente. Semirrecta. Al igual que la recta, es un elemento unidimensional que consiste en una secuencia de puntos, pero no es indefinida, sino que tiene un origen y se prolonga al infinito. De la misma manera lo podemos observar en el gráfico. Y segmento es un elemento unidimensional constituido por puntos que van en una sola dirección, pero a diferencia de la semirrecta, está acotado por un punto de origen y un final. Ángulo. Es el arco que se forma a partir del cruce u origen de dos elementos bidimensionales, ya sean rectas, semirrectas o segmentos.
En el gráfico lo podemos observar ángulos rectos, agudos, obtusos, llanos, completos, convexos, entre otros. Polígono es una figura bidimensional formada por una serie finita de segmentos no colineales, es decir, no forman parte de la misma recta, de manera que forman un espacio cerrado. Entre ellos tenemos polígonos regulares e irregulares, como podemos observar en la figura presente. Y la circunferencia es una figura geométrica plana y cerrada que se caracteriza porque todos los puntos que la constituyen se ubican a la misma distancia del centro. Dicha distancia constante se llama radio. También se la define a la circunferencia como el perímetro del círculo. Como podemos aquí observar en la figura, tenemos el círculo, que es la parte pintada sombreada, y la circunferencia, que es la parte sombreada de color azul. Por lo tanto, podemos definir que la geometría plana analiza elementos como unidimensionales como la recta, la semirecta y el segmento. De igual manera, forman parte de este campo de estudio los ángulos y los polígonos. Esta rama de la geometría implica muchas veces la simplificación del mundo que nos rodea en un plano, de manera que no pueden estudiarse todas las características de los objetos. Por ejemplo, no se podría analizar todas las dimensiones de una caja, sino cada una de sus caras, que son cuadriláteros. Gracias. Universidad Nacional de Loja.